Ni una piedra sobre otra. Hoy vamos a hablar sobre el anuncio que hizo nuestro Señor Jesucristo sobre la destrucción del templo de Jerusalén. Y esto, sin duda alguna, fue algo traumático para los judíos, especialmente para los discípulos cuando escucharon este anuncio, aunque cuando ya llegaría el momento de su cumplimiento estaban advertidos. Eso lo estaremos estudiando ya en esta semana, así que comenzamos con el día de hoy, con este estudio. Vamos a pedir la bendición de nuestro Padre. Querido Señor, tú eres nuestro ayudador, eres el que nos sostiene, y te imploramos que por favor nos ayudes a sacar las lecciones que necesitamos del estudio de este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, ya llegamos al capítulo 13 de Marcos. Y de hecho, el anuncio que hace Jesús sobre la destrucción del templo abarca varios pasajes. Pero me gustaría que nos concentráramos en algunas ideas para que usted nos ayude a explorar lo que el Señor Jesús está tratando de enseñar a sus discípulos aquí. Y quizás vamos a ir a los primeros versículos para que nosotros podamos hacer esta exploración. En Marcos, capítulo 13, verso del 1 en adelante, nos dice así: saliendo Jesús del templo, recuerden que hasta el día de ayer todavía lo encontrábamos en el templo con algunas lecciones que tenía que darnos ahí, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y me detengo ahí en la pregunta porque creo que los discípulos sí se sintieron tocados con esas palabras, pastor. Pero ¿qué hay de fondo en todo esto que estamos estudiando? Porque sin duda alguna el templo era un símbolo de orgullo nacional, y que ahora Jesús diga esto ha sacudido y la cosmovisión de los discípulos, que hasta ese momento todavía están esperando que Jesús llegue el momento en que se proclame rey. Totalmente, bueno, creo que hemos venido en una narración continua, y después de las últimas palabras que Jesús le dirigiera a los líderes religiosos, palabras muy veraces, duras, pero que necesitaban escuchar a fin de reflexionar, de reaccionar. Ahora Jesús sale del templo. Era la última vez que él iba a estar en ese lugar. Jesús sale del templo. Y recuerden ustedes que lo que estudiamos ayer era lo de la viuda. Sí. Las palabras que Jesús dijo. Es admirable cómo los discípulos nuevamente pasan por alto, en vez de comentar, de reflexionar en lo que Jesús les había dicho. Ellos no reaccionan a eso, pero cuando ya están abandonando el templo, ellos se concentran en la estructura. Según los historiadores, bueno, se ha tratado de describir cómo era ese lugar. Hay historiadores desde esa época que han hablado de cuántas columnas, cómo eran. Sí. Esas columnas hermosas. Algunos, bueno, partes del templo estaban adornados con placas de oro. Era un espectáculo. La verdad es que era una cosa maravillosa para la vista y para cualquier persona. El templo, en un sentido, pues era el lugar de la presencia de Dios, pero ¿sabe qué llama la atención? No lo dije el día de ayer, pero ahora estoy recordando que sí tenía esto en mente, y es que muchas veces entre más simbolismo ponemos a un servicio religioso, puede ser que menos nos acerque a Dios, y entre más sencillo es, puede ser que más nos acerque a Dios. Finalmente Santiago dice: la religión pura y sin mácula es esta, y él da en el blanco de un solo. Mire, tiene que ver con ayudar a tu prójimo. Usted puede consultar el libro de Santiago, pero no había en un sentido pues nada de malo. Jesús nunca condenó que tenían todo eso, pero el problema es que eso llegó a ser un fin en sí mismo, y el orgullo estaba en el templo, no en la vida que debía ser un reflejo de la voluntad de Dios, de la ley de Dios. Así que ellos ven eso y le dicen a Jesús que observe. Claro que Jesús lo ha visto, por supuesto, pero
Jesús les dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús ve con una visión profética, ve más allá, hasta el día que toda esa estructura iba finalmente a desaparecer, porque Dios no está buscando, lo dijo Pablo cuando fue al Areópago griego, Él no habita en templos hechos de manos humanas. No es que no tiene que haber, porque había, pero al final una estructura no puede reemplazar una vida que debe ser conformada a la voluntad de Dios. Amén. Entonces les resulta tan llamativo esto que hace la pregunta que ya leíamos, pero me interesa la respuesta del Señor Jesús, pastor, porque en la respuesta sobre esto que les acaba de anunciar, que un día el templo será destruido, parece que el Señor se concentra más en cómo deben vivir y estar preparados para enfrentar lo que se venga, más incluso que las señales que da. Las señales, da algunas señales, pero parece que Él dedica la mayor parte del tiempo a advertir sobre cómo es que van a predicar el Evangelio en medio de momentos difíciles. ¿Por qué esta respuesta es tan importante? Para ellos, en ese momento que todavía está en el futuro la destrucción del Templo de Jerusalén, y para nosotros que estamos viviendo los últimos días antes de que Jesús venga por segunda vez. Bueno, realmente me llama la atención que todos los comentadores ven que esta sección de la respuesta de Jesús del versículo 5 en adelante es una de las más difíciles en Marcos, porque uno no sabe precisamente lo que usted dice, está respondiendo a la destrucción, acerca de la destrucción del templo, o está hablando de su segunda venida. Afortunadamente tenemos los relatos paralelos tanto en Lucas como en Mateo, y más especialmente en Mateo registra de forma más completa que Jesús está respondiendo doble, porque así fueron las preguntas que él recibió. No solo acerca de la destrucción del templo, sino acerca del fin del mundo. Porque los discípulos dijeron, si el templo desaparece, aquí se acabó todo. Eso tiene que ser ya el fin del mundo. O sea, esto es lo último que podría pasar. Sí. Y Jesús entonces responde para adecuarse a esas dos preguntas que se le habían formulado. Pero aquí Jesús da respuestas que tienen que ver con ciertas señales, tiene que ver ciertas señales de condiciones que hay en el mundo, da respuesta también en su respuesta él habla acerca de la predicación del Evangelio, sí, y de la persecución que iban a sufrir sus discípulos. Y la otra respuesta, más o menos podemos ver unas 3 secciones hasta lo que vamos a estudiar hoy y mañana, tiene que ver con la abominación desoladora. Parecería que ahí es donde Jesús comienza a responder, pero eso lo vamos a estudiar hasta mañana, claro. El versículo 14, comienza a responder lo que tiene que ver con la destrucción del templo. Pero noten, aún las señales que dio Jesús de guerras, se levantará nación contra nación, de alborotos, terremotos, todas esas cosas, dice el versículo 8, al final, eso es principios de dolores. O sea, cuando vemos esas señales, no tenemos que pensar, bueno, ya mañana viene Cristo, porque hoy hubo un gran terremoto. Quiero que entendamos lo que estoy diciendo. Son señales que no son señales en sí del final de todo. Son señales que nos muestran, como cuando Noé salió del arca y hubo un arcoíris. Esas señales recordaba la promesa y la fidelidad de Dios. Estas señales que han habido a lo largo de los siglos, de terremotos, de hambre, de guerras, etcétera, estas señales nos recuerdan la maldad del ser humano, pero nos recuerda que van a tener fin, porque Jesús dijo que Él viene. Entonces, cada vez que suceden estas cosas, tenemos que recordar que Él viene, no cuándo, pero sí que Él viene. Y entonces, pastor, ahí viene luego el tema de la persecución. El verso 9 también es interesante. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y las sinagogas, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Enfatizo eso porque esta es una frase importante, justamente por lo que dice el verso 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pastor, en parte de estas señales involucra
tanto para ellos en ese tiempo como para nosotros ahora, la proclamación de las verdades y bondades de Jesús. Totalmente, creo que Jesús habla también acerca de el ambiente que los discípulos les iba a tocar predicar. Hay guerras, hay terremotos, hay hambres, hay esto, pero también hay una persecución religiosa. Esto era un aliciente, recordemos el público de Marco, ¿verdad? Sí. Que al principio lo enfatizamos un poco más. Esto era realmente esperanzador para los cristianos que justo antes de la destrucción de Jerusalén y que vieron incrementarse la persecución contra el cristianismo. Recordemos todo lo que había pasado de Nerón cuando acusó a los cristianos del incendio de Roma. Entonces, a ellos les iba a servir el saber que no era por una falta de ellos o que no era que Dios los había olvidado, sino que era por la predicación del Evangelio. Ellos iban a sufrir por ser testigos. Y es interesante que en el griego la palabra testigo es la misma palabra para mártir. Sí. O sea, más bien es la palabra mártir, significa testigo. Y que luego a los que murieron por su fe se les llamó testigos, pero usando el término griego mártir, entonces ahí tenemos que un mártir llegó a ser conocido como alguien que era testigo por dar su vida para Cristo. Y Jesús dice que llegará el momento cuando será anunciado el Evangelio a todas las naciones, y entonces, como dice en el libro de Mateo, ese será el fin. Ahora quiero decir algo, aún esta señal, que es la definitiva, la predicación del Evangelio, para que Cristo Jesús venga, solo Dios sabe cuándo se va a cumplir. Creo que nosotros no tenemos una métrica para saber cuándo esta señal se va a cumplir, y de ahí que debemos estar preparados siempre. Entonces, pastor, para finalizar con nuestra reflexión de hoy, que es introductoria para esos temas ya de los eventos finales que el Señor está presentando, ¿cómo podemos vivir nosotros hoy con confianza cuando estamos pasando pruebas? Porque eso ha sido el devenir de la historia del cristianismo. Pasamos por pruebas. Y aún cuando no somos cristianos pasamos por pruebas, porque es el mundo el que nos ha tocado vivir. Pero ¿cuál es la diferencia entre pasar por pruebas estando con Jesús que sin Jesús, y cómo esto debería darnos esperanza hoy que estamos más cerca de la segunda venida de Jesús? Bueno, creo que aún las pruebas, precisamente una prueba significa que algo se va a comprobar cómo está, y yo creo que las pruebas realmente son termómetros para que nosotros podamos medir nuestra fe en el Señor. Estamos siguiendo al Señor por alguna conveniencia, por alguna ganancia, porque ahorita más bien me resulta útil o placentero seguir al Señor, o estoy siguiendo a Dios por quién es Dios. El caso de Job creo que es un caso típico de alguien que sigue a Dios por quién es Él, porque lo conoce, porque lo quiere conocer, y después de la prueba todavía termina conociéndolo mejor. Creo que esa debe ser la actitud para el cristiano. Y algo bien interesante, que las pruebas superadas llegan a ser un testimonio a favor del Evangelio, y otros pueden ser bendecidos con ese testimonio. Por eso tenemos que perseverar, porque no solo al final nos estamos salvando nosotros mismos, sino que estamos siendo testigos ante otros del amor de Dios, porque no hay nada más interesante que alguien incondicionalmente siga a Dios, independientemente cómo le va en esta vida. Eso pone a pensar a alguien y decir, bueno, ¿qué tiene Dios? Que alguien con un cáncer puede alabarlo, alguien que está muriendo en un hospital puede orar, puede estar tranquilo. Bueno, ¿por qué? Y eso va a ser un testimonio para que otros puedan ser alcanzados para Dios. Amén. Queremos que ore por nosotros por esto, pastor, para que en medio de las pruebas que toca que enfrentar en la vida, nos aferremos al Señor y con confianza miremos el futuro, porque ya está asegurado para nosotros. Amén. Padre, gracias te damos nuevamente, Señor, por esta lección. Gracias porque tú conoces el futuro, lo conoces de antemano, sabes las dificultades que vendrán, pero nos dices que debemos estar vigilantes, estar preparados. Ayúdanos, Señor, para que ninguna de las cosas que suceda pueda menoscabar nuestra fe en ti. Al contrario, se haga más fuerte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.